enseñanzas que tenían un disco duro y ahora tengo que volver a empezar. Están en YouTube pero yo tengo un archivo donde están todas las, lamentablemente por estar tratando de corregir, tenía el volumen muy bajito. Bueno, ¿estamos listos? Si yo pregunto qué enseñamos el domingo pasado, ¿quién me puede contestar? Uno dijo Trinidad, otro dijo ¿qué? Mira, para que tú veas el por qué se quedan callados, si lo supieran, lo dirían. No, como quiera los tengo que regañar porque es lo mismo, ya eso es todo lo de... Mire, mi responsabilidad es enseñar, su responsabilidad es recibir. Si usted no recibe, eso es problema suyo. Cuando el enemigo le ataque y usted no se sepa defender, no es por mí, eso es problema suyo. Por eso la palabra dice, está atento a la palabra, inclina tu oído a sus razones. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan, no al que viene a la iglesia, y medicina para todo su cuerpo. Estuvimos hablando sobre espíritu, alma y cuerpo en la semana pasada. ¿Se ve? Aunque hablamos de la Trinidad, la antipasada. La semana pasada estuvimos hablando sobre espíritu, alma y cuerpo. Y este tema es muy importante porque si usted quiere aprender a discernir entre lo que es espiritual y lo que no es espiritual, usted tiene que conocer este tema. Amén. Usted tiene que conocer de qué usted se compone. Pero antes de eso, póngase de pie un momentito y coja su Biblia en su mano. Y diga conmigo, yo recibo la palabra de Dios. Y estoy atento. No como el domingo pasado, que no estuve tan atento porque si no supieran de lo que estaba hablando yo el domingo pasado. Nos vamos ahora en serio. Yo recibo la palabra de Dios, implantada en lo profundo de mi corazón, y guarda mi espíritu, y mi mente, y mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Dios sigue siendo bueno. Vamos a buscarla en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23. Este verso yo lo he oído en muchas ocasiones en el pasado. Y la gente lo usa para hablar de ropa y no tiene nada que ver sobre ropa. Ayer me estaba contando Eliezer que un señor vino aquí, venía con una Biblia aquí. Y entonces Eliezer le preguntó, ¿le puedo ayudar en algo? Y dice, no. Entonces, yo soy cristiano, estoy buscando la iglesia, ¿verdad? Entonces, en ese preciso momento había unas hermanas que estaban subiendo y estaban en pantalones. Y él le preguntó, esas son nuevas convertidas, ¿verdad? Porque están en pantalones. Y él le dijo, no. Porque él estaba buscando una iglesia supuestamente de santidad. Porque usted puede ser bochinchero, guardar rencor, hablar del hermano y todo eso, pero si viste, como ellos dicen, santidad, como los fariseos, usted es santo. Y eso no tiene que ver nada con lo que enseña la Escritura. La Escritura en ningún lado te habla de pantalones.
Eso es, la gente, cogen un verso para hablar sobre eso, de que la mujer no vestirá traje de hombre, pero ahí no está hablando de pantalones. En los tiempos en que se dijo eso, los dos, tanto la mujer como el hombre, usaban bata. Y se diferenciaba por los colores y a la forma en que se cosían las cosas. No era porque si era pantalón o no. A mí me da compasión, sinceramente, me da compasión ver la ignorancia que algunas veces se ha predicado. Y yo soy una persona que usted me puede decir que usted tuvo una visión, que Jesús se le apareció, que un ángel se le apareció. Y si usted me viene a decir algo que no está en la Escritura, yo le digo, mira, a mí no me interesa, aunque tú digas que fue Jesús que te lo dijo. Porque Jesús ni el Espíritu Santo va a contradecir las Escrituras. Amén. Y este verso lo usa mucho para hablar sobre vestimenta. Vamos a leerlo. Y el mismo Dios de paz os santifique. El mismo Dios de paz os santifique. Esto es algo que va a hacer Dios. Por completo, todo vuestro ser. Y ahora va a mencionar cómo se compone nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos toman este verso para hablar de ropa en vez de ver lo que está hablando aquí. Enseñamos ya que somos ¿qué? No, pero me mencionaron los tres, pero somos ¿qué? Somos un espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Hablamos que cuando usted se muere, su espíritu y su alma se apartan de su cuerpo. Eso es lo que quiere decir muerte. La palabra muerte es separación. Y cuando la Biblia habla que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no estaba hablando de muerte física. Estaba hablando de muerte espiritual. Y eso quiere decir que la persona que está en muerte espiritual está separado de Dios. No tiene la naturaleza de Dios. Y eso es bien importante saberlo, porque si en realidad usted quiere vivir una vida espiritual, usted tiene que discernir lo que es espíritu, lo que es alma y cuerpo. Su verdadero usted no es su cuerpo. Mire, a usted le puede faltar un brazo y usted en el espíritu está completo. Usted puede ser ciego, cojo, paralítico, pero en su espíritu usted está completo. Porque ese es su verdadero yo. Usted sabe que nadie se enferma. Alguien dirá, este está loco, ¿qué es lo que está diciendo? Si lo vemos en el ámbito espiritual, ningún espíritu se enferma, lo que se enferma es su cuerpo. Por eso cuando su cuerpo deja de funcionar, su espíritu se separa del cuerpo, pero sigue tan vivo como antes. Y el espíritu se separa del cuerpo y va a donde usted escogió en vida ir. Si para el cielo o para el infierno, una de las dos. Dios no envía a nadie al infierno, la gente va voluntariamente. Cuando usted rechaza a Jesucristo como Señor de su vida, usted está rechazando su salvación. Por lo tanto, usted prefirió irse al infierno que ir para el cielo. Allí no se entra por medio de las obras, allí se entra por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice nadie, si no es por mí. Amén. Eso es bien claro. Porque hoy en día cualquiera se muere y rápido lo envían para el cielo. Y lo ven en una nube tocando arpa, yo no sé, y todas esas cosas que se inventan. Ay, se muere un niño, dicen, ay, Dios necesitaba un angelito. Una de las cosas que tenemos que comprender es que ningún ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios se convierte en ángel. Eso es mentira, eso es cosa
inventada por la religión. Si se muere un plomero, dice, no, es que se rompió una tubería en el cielo y necesitaban un plomero. Si se murió un músico, dice que está tocando en el cielo. Eso depende de dónde él escogió. Y sí, ¿qué orquesta decidió pertenecer? Pero hoy día mandan a todo el mundo para el cielo. Haya vivido como haya vivido. Haya rechazado a Jesús, inclusive, aunque fuera ateo, lo envían para el cielo. Y están bien equivocados. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Él es el único camino. No todas las religiones son buenas. Es más, ninguna religión es buena. Porque Jesucristo no es una religión, es una relación con Él. El mundo está lleno de religiones. Cualquiera desarrolla una religión. En la India hay más de 300 millones de dioses diferentes. La falta de conocimiento hace errar a la gente. Y hay gente que busca la opinión en personas que no tienen conocimiento de Dios ni de su palabra. Hay gente que le pueden creer se creen que, por ejemplo, una comentarista de estas de política o noticiero, la gente piensa que la opinión de ellos es válida. Mucha de esa gente, aunque tienen eso de profesión, son ignorantes de muchas cosas espirituales. Y ellos hablan conforme a lo que ellos creen, pero no es conforme a lo que han estudiado y han leído de aquí. Pero lamentablemente, pues la gente le cree. Bueno, yo le di la palabra en griego de lo que es el espíritu. ¿Quién se acuerda? Tú ves, todo el mundo se acuerda, lo que pasa es que no lo quieren decir, ¿verdad? Neuma. ¿Y del alma? Eso porque suke, que quiere decir que es la psiqui, se le dice la psiqui. El hombre natural trabaja con la psiqui. Dios también trabaja con la psiqui y demanda de que tu psiqui sea renovada con su palabra. Y cuerpo, soma. Por eso es que hay enfermedades que se le llama psicosomáticas, que son solamente productos de su mente. Ok, vamos nuevamente a definir cuál es la función de tu espíritu, tu verdadero yo, que tú tienes ahí. Una de las cosas que nos enseña las Escrituras es que ahí está tu conciencia. Y tu conciencia es la voz del Espíritu. Todos nosotros tenemos conciencia. Algunos tienen una conciencia desarrollada, otros no. Y hay quien no tiene, se le puede decir que no tienen conciencia porque la tienen cauterizada. Su conciencia le habla y ellos no lo oyen. Pero la forma en que el Espíritu te dirige es a través de tu conciencia, que es la voz del Espíritu. Cuando más usted está afinado para oír su conciencia, es cuando usted está quieto, cuando no está distraído. Por eso es que cuando usted se va a la cama, ahí empieza la conciencia a trabajar. Sabemos que es así, ¿verdad que sí? Nosotros podemos pensar, bueno, me acosté y empecé a meditar en esto, a meditar en otro. No estabas meditando, lo que en realidad estabas analizando el día completo y tu conciencia te estaba diciendo las cosas. Ahora, la conciencia
es algo que necesita ser programado. Y cuando tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, el Espíritu tiene herramientas para poderte dirigir. Por eso es importante tener conocimiento de la palabra, para tú poder discernir si lo que estás pensando viene de parte de Dios, o viene de tu propio corazón, o viene de Satanás. Si no aprendes a discernir eso, puedes ser engañado, aunque seas cristiano. ¿Cuántos cristianos no han sido engañados? Ahora, si tú no desarrollas tu conciencia basado en la palabra de Dios, posiblemente la puedes desarrollar con algo falso. Y me explico. Yo te puedo crear conciencia. ¿Usted no ha visto esa expresión? Quiero crearle conciencia a ustedes, ¿verdad? Yo te puedo hacer crear una conciencia errónea. Me explico. Yo le digo a Esther, Esther, no te puedes sentar aquí. Porque el día que te sientes ahí, estás pecando contra Dios. Si tú aceptas eso, te estoy creando una conciencia. Si tú te sientas ahí, eso que te creé te va a hablar. Y te vas a sentir condenada cuando no hay condenación. Por eso la Escritura dice, hay de aquel que se condena con lo que aprueba. Cuando tú apruebas una cosa que tú crees que es pecado, aunque no lo sea, el día que lo hagas, te vas a sentir mal. Y la conciencia te va a decir, estás mal. Cuando en realidad no estás mal. Porque es una conciencia creada. A mucha gente se le ha creado una mala conciencia, con dogmas de hombre. No vaya, no te ponga. Y entonces cuando le enseñan esas cosas, eso le crea una mala conciencia. ¿Cuántas veces usted no ha oído cosas que aparentemente la gente prohíbe, pero tú sí en interior, pero yo no le encuentro la tostada a esto, yo no sé por qué, pero yo no le veo nada malo a esto? Pero se te puede crear una mala conciencia. Por eso nosotros tenemos que crear lo que entra en nuestro espíritu. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque lo que tú metas ahí, eso es lo que te va a hablar. Por eso es que muchas filosofías han creado un sistema de crearle mala conciencia a la gente y de esa manera poderlos manipular. Creándole malas conciencias, creándole filosofías en su mente para que las personas las crean. Por eso tú ves, hay gente, por ejemplo, hay gente que dice que ser rico es malo. Si yo te enseño a ti, cada vez que usted viene aquí y le digo a usted que pensar en prosperidad y prosperar es malo, te estoy creando una mala conciencia. Y esa mala conciencia no te va a dejar desarrollarte, no te va a dejar ambicionar, prosperar en la vida, porque yo te estoy creando una mala conciencia. Porque si en el momento en que desees prosperar, esa mala conciencia te va a decir, no, eso es malo. Como hacían esta gente comunista, como hacía Chávez, que le decía a la gente que ser rico era malo, pero él era riquísimo. Esa es la hipocresía. Los medios de comunicación eso es lo que hacen, crearle mala conciencia a la gente. Muchos de ellos lo que hacen es crear mala conciencia. Hoy, la mayoría de los reporteros que se supone que están para anunciar noticias, no es para dar su opinión. Dan más su opinión que la noticia, de acuerdo a la agenda que tienen cada uno de ellos. Por eso usted tiene que cuidarse lo que usted oye, porque todo lo que usted oye te puede crear una mala conciencia.
Amén. Y si tú aceptas que algo no siendo pecado es pecado porque un predicador te lo dijo, eso te va a crear mala conciencia. Como yo le he dicho en otras ocasiones, el testimonio de la mujer esa que decía que usar blower era pecado. Y ella lo decía a la iglesia y la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Tan ignorante era ella como toda la iglesia que le estaba diciendo gloria a Dios y aleluya. ¿Y en qué se basaba ella? En un sueño. En un sueño que ella vio que el blower se quemó. Y entonces ella dedujo que eso era que Dios le estaba hablando de que usar blower era malo. Pero lo que a mí me sorprende es que cuando esa gente hablan basados en sueños y en visiones, la gente, aleluya, gloria a Dios, santo, ay, habla Jehová. Si lo que está diciendo es un disparate. Uno tiene que tener cuidado con la gente que se acuestan con el estómago lleno de arroz y habichuelas, y entonces tienen pesadillas y ven cosas, entonces vienen a la iglesia Ayer soñé y oí que el Señor me decía que pintarse el pelo es malo. Se chavó el pastor. El poquito que me queda tengo que disimularlo, ¿verdad? Entonces ya lo ponen como doctrina. Y así van añadiendo doctrina tras doctrina. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones que habéis transmitido a otros. Se convierte en una tradición. Pero ¿dónde está el fundamento de eso bíblico? No, pero eso fue que lo soñó aquel evangelista. No, eso fue una visión que vio aquel otro. Usted no se deje llevar por eso. Todo lo que usted oiga, páselo por este filtro. Amén. Así lo diga quien lo diga. Yo tengo predicadores que yo admiro, pero el día que digan una cosa que no es, yo no tengo que creerla. Porque para eso estudio. Por lo tanto, usted tiene que cuidar su conciencia. ¿Cómo la cuida? Teniendo conocimiento de su palabra. Así usted puede oír lo que sea y usted dice, no, la Biblia dice así. Ahora, hay algo bien importante. Usted tiene que aprender a discernir lo que le pertenece o lo que es demandado a la iglesia y lo que fue demandado al pueblo de Israel. Hay cosas que le fueron dichas al pueblo de Israel que no fueron dichas para nosotros. De hecho, cuando Pedro quiso judaizar a los gentiles, Pablo tuvo que corregirlo y le dijo a este hipócrita. Le dijo, no solamente a los gentiles que no coman comida de eso, sangre de ahogado y cosas así, pero tú no puedes ir a judaizar, a tratar de que ellos vivan nuestras costumbres, lo que nos fue demandado a nosotros en el viejo pacto, que ellos la vivan, porque ellos están fuera de eso, ellos están entrando ahora en la gracia, donde no tienen que hacer ningún ritual de los que se hacían antes, que la mayoría de todos los rituales que se hicieron en el pasado, solamente con el pueblo de Israel, eso señalaba la redención a Cristo. Ya Cristo vino. Amén. Yo no tengo que vivir basado en las leyes del pasado. Nunca, ninguno de ustedes estuvo bajo la ley. La ley fue dada para los judíos, no para los gentiles. Los gentiles entraron en la gracia. Yo no tengo que cumplir la ley. Nunca estuve bajo la ley. Amén. Algunas veces nosotros citamos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No, Cristo nos redimió de toda maldición.
Pero de la ley en específico, no, porque nosotros nunca pertenecimos a la ley. ¿Cuánto me entienden? Y es irónico porque hay muchos occidentales que quieren judaizarse y vivir conforme a la ley. La ley ya fue cumplida en Cristo. Fue el único que pudo cumplir la ley. Nosotros no tenemos que guardar la ley. Ahora hay ciertas cosas morales y eso que estaban incluidas en la ley que también nos aplican a nosotros. Pero nosotros no tenemos que hacer ninguna clase de ritual que se hizo en el pasado. Porque esas cosas eran la sombra, nosotros estamos en lo verdadero. Amén. Eso es bien importante. Pero usted tiene que guardar su espíritu para que usted tenga una buena conciencia. No todo el que se para detrás de un púlpito está predicando la palabra de Dios. Hoy en día hay algunos púlpitos que lo que se predica es política, problemas sociales, pero no es realidad lo que enseña la Escritura. Y nosotros tenemos que ser personas diligentes en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Ok, otra de las cosas que tenemos la voz del Espíritu y tenemos la intuición, la dirección del Espíritu. Es que es lo que algunas veces nosotros le llamamos presentimiento. Esa es una de las formas de Dios revelarnos cosas que están por suceder. Y nosotros le llamamos presentimiento, pero eso es la intuición del Espíritu, la guianza del Espíritu. Con el Espíritu tenemos comunión con Dios. Por eso es que le estuve enseñando que el que habla en lengua habla secretos con Dios. Por eso es bien importante, todo creyente debe ser lleno del Espíritu Santo con el hablar en otras lenguas. Eso no es para algunos, eso es para todos. Porque Dios quiere tener comunión con todos. Una comunión más íntima. La palabra dice que algunas veces nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu sabe cuál es tu necesidad y cómo pedir y cómo hacer la oración. Búsquese en Romanos capítulo 8. Aquí en Romanos usted va a encontrar en el capítulo 8 en el verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a los sentidos, a la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelvo y lo leo. Ahora pues ninguna, diga ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hace una salvedad aquí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú andas conforme a la carne, vas a tener condenación. No es que Dios te va a condenar, pero vas a vivir en condenación. Es como yo les dije hace un momento. Si yo le digo, como el ejemplo que usé hace un momento, si yo le digo a Esther que sentarse en esa silla es pecado, no siendo pecado, le creo mala conciencia, ella se deja hallar por lo que oyó, se sienta ahí y se va a sentir condenada. Yo me acuerdo en ocasiones que la gente, mujeres especialmente, cuando iban a la iglesia habían esos mensajes, no, que sin santidad nadie verá al Señor, que si las pantallas, que si esto, que si lo otro. Y después a los 2 o 3 meses decían, ay, yo sentí que el Espíritu me dijo que me las quitara. No, eso fue la mala conciencia que te crearon. Porque Sara usaba prenda.
Porque cuando mandó a buscar una nuera para su hijo, ¿qué fue lo que le envió? Alhajas, vestidos lujosos. Las hebreas usaban prendas. Pero la iglesia occidental quiere interpretar la Biblia a la luz de su mentalidad. Y casi todas esas cosas nacen, ese legalismo nace de personas que supuestamente dicen que Dios le habló. Pero como no tienen conocimiento de la Escritura, no saben discernir cuando Dios le está hablando y cuando Dios no le está hablando. Dios nunca me dirá algo que contradiga la Biblia. Amén. Pero hoy en día cualquiera dice habla dos o tres lenguas, dice cualquier disparate y la gente se lo cree. Y lo aceptan porque tú ves a la gente, aleluya, gloria a Dios. Y si el pastor da un macetazo bien dado, ya tú verás con todos los aleluyas que salen. Y yo que aquí los trato con cariño, no me dan ninguna aleluya. Cosa más grande. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de qué? En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, el verso que yo quería ver es el 26. 26, déjame ver si es el 26, sí. Ok, aquí en todo este capítulo está hablando del Espíritu Santo y la relación con nuestro espíritu. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? Debilidad. Y aquí el Espíritu está hablando, está en mayúscula, pero aquí está hablando del Espíritu nuestro, que es el que se comunica con Dios. Claro, siendo dirigido por el Espíritu Santo que también mora en nosotros. Amén. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Ahí te lo dice. No está hablando de debilidad física, está hablando de falta de conocimiento. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede ¿por quién? Por nosotros, con gemidos indecibles, con gemidos que no se pueden entender. Es lo mismo que dijo en el capítulo 14 de Primera de Corintios, que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, aunque por el Espíritu habla misterios. Son misterios para nosotros, porque nosotros sabemos lo que... Cuando usted está gimiendo, usted no sabe lo que el Espíritu está pidiendo, intercediendo por usted, pero si usted tiene conocimiento de que su espíritu se está comunicando directamente con Dios, pues usted fluye, no lo detiene. Aunque usted crea que está perdiendo el tiempo, usted no está perdiendo el tiempo. Usted está haciendo un ejercicio espiritual bien importante para su vida. Usted puede librarse de muchas cosas. Usted puede librar a otras personas. Usted puede llevar sanidad a otras personas, intercediendo en el Espíritu. Usted puede evitar cosas que el diablo está planificando en contra de usted, que usted no sabe, pero Dios las sabe. Amén. Ahora le hace el 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiere decir que los gemidos indecibles están conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir que es una oración perfecta. No hay egoísmo, no hay ignorancia, no hay falta de conocimiento. Usted puede estar seguro que usted está haciendo una oración perfecta,
sin equivocarse. Hay veces que nosotros oramos, podemos orar egoístamente, ignorantemente. Ahí yo me acuerdo antes que la gente oraba de que para que Dios talara a alguien. La esposa oraba para que Dios talara al esposo y el esposo... Usted no, de verdad, Señor, tálalo, llévatelo o te lo mando. Dice, el que codilla los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ahora, si tu espíritu está orando y está pidiendo conforme a la voluntad de Dios, quiere decir que lo que Él pida va a ser ¿para qué? Para tu provecho, para tu beneficio. De eso es lo que se trata. Por eso es que dice ahora el 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a qué. Y la versión original dice, todo lo que Dios dispone, usted lo puede buscar en otras versiones, obrará para tu bien. ¿Y cómo es que Dios dispone? Por medio de la oración. Aquí no está diciendo que todo lo malo que te sucede en la vida obra para bien. Eso es una mentira que se le ha sembrado a la iglesia. Y hay canciones que hablan, que dicen todo obra para bien. Eso es mentira. Un cáncer no obra para bien, eso obra para muerte. Un accidente que te deje parapléjico, eso no obra para bien. Eso nada más cabe en mentes religiosas. Porque usted no encontró nunca a Jesús decirle a alguien, esa cojera obra para bien, esa enfermedad que tú tienes obra para bien, esa condición mala que tú tienes obra para bien. Jesús nunca enseñó eso. Y este verso le ha hecho más daño a la iglesia más que cualquier otro. Porque no todo obra para bien. Amén. Gracias por los amenes. Y aquí está hablando, y si fuera así como la gente lo interpreta, aquí está hablando de personas que aman a Dios, no está hablando de todo el mundo. A los que aman a Dios. ¿Y cuáles son los que aman a Dios? Dijo Jesús. Si me amáis, guardarás ¿qué? Mi palabra. Yo me acuerdo cuando sucedió lo de Haití, que murieron miles de personas. Un evangelista de aquí, que siempre usa esto, todo obra para bien. Yo lo oí cuando dijo, pero sabemos que todas las cosas obran para bien, refiriéndose a lo que pasó allá. Y dije, pero ¿cómo es posible que diga eso? Allí murieron miles de personas y la mayoría de ellos ni tan siquiera eran cristianos. Si vamos a verlo de cierto modo, esto está hablando de gente cristiana, no está hablando de gente inconversa. Y Él todo obra para bien. Que se lo diga a un niño que ha perdido a sus padres aplastados y a su hermanito, que la casa lo haya aplastado y se hayan muerto todos. Que venga y le diga, todo obra para bien. Eso es para que le miente la suegra, el suegro y todos los familiares. Ese mismo fue allá cuando pasó aquí lo de el temblor que destruyó varias casas y eso. Fue allá a decirle que Dios lo estaba preparando a ellos para cuando pasara un terremoto aquí en el área metropolitana, ya ellos tuvieran experiencia. Qué lindo. Hacho, bien profundo que es, sí, hacho, tremendo. Y otro fue allá a decirle, Dios dio y Dios quitó. Entonces Dios tiene la culpa.
Entonces salió el cantante disparatero. Dios sabe lo que hace. Cantaba esa canción. Dios tiene el control. ¿Dios tiene el control de qué? Ojalá Dios tuviese el control de la humanidad. Todos fuéramos, no hubiese tanta mentira como hay hoy en día. Pero la gente mire, lo peor que tú puedes hacer es sacar una escritura fuera de su contexto y darle una interpretación privada. Y una interpretación privada puede hacerle daño a mucha gente. A mucha gente. Por eso es que yo casi soy bien selectivo en el predicador que yo oigo. Soy bien selectivo. Yo no oigo a cualquier persona. Porque como decía el pastor que yo tenía, mi espíritu no es un basurero. Y no todo lo que se predica detrás de un púlpito es real. Algunas veces basura. Ok. Y algo bien importante, en el espíritu usted tiene los frutos. La gente dice los frutos del Espíritu Santo. No son los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene fruto. El Espíritu Santo es. Dios no tiene amor. Dios es amor. Esa es su naturaleza. Son dos cosas distintas. Ahora, tú y yo tenemos amor. Y en el espíritu recreado, porque si usted no ha nacido de nuevo, usted no tiene un espíritu recreado. En otras palabras, usted no tiene la naturaleza de Dios. Para usted tener la naturaleza de Dios, que eso es el espíritu recreado. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos nacido de nuevo. Por eso la Escritura nos dice, vestido del nuevo hombre, creado según ¿quién? Según Dios, en su justicia y santidad. Eso usted tiene que reconocerlo. Yo soy una nueva criatura. Y en esa nueva criatura, ese espíritu nuevo que Dios me ha dado, en ese espíritu hay frutos que yo tengo que desarrollarlo. Usted no tiene que pedirle a Dios amor. Usted tiene amor. Ahora, usted tiene que ejercerlo. Usted tiene paciencia, pero usted tiene que ejercerla. No tiene que pedirle a Dios paciencia, porque eso está ya en su nueva naturaleza. Acuérdense de lo que yo siempre les he enseñado. Dios nunca le va a exigir a usted algo que usted no pueda hacer. Porque sería irónico que Dios me dijera, ama a alguien, aunque sea tu enemigo, y yo tenga que decirle, pues da mi amor por él. No, tú lo tienes. Si yo te digo que ames porque tú tienes la capacidad. Otra cosa es que no decidas amar. Y las decisiones se toman ¿dónde? Ahí, en el alma. Ahí es donde está nuestra voluntad. En el alma donde usted decide lo bueno y lo malo. Por eso la Escritura te dice, andad conforme al Espíritu y no satisfagáis los deseos o las inclinaciones de los sentidos de la carne. ¿Por dónde viene la tentación? Por los sentidos, eso es lo que le llama la Escritura, por nuestra concupiscencia. Lo que vemos, lo que palpamos, lo que olemos, lo que oímos, por ahí es que viene la tentación. Ahora, tenemos la conciencia, que es la voz del Espíritu. ¿Cuántas veces te has visto tentado a hacer algo malo y has sentido adentro no lo hagas? ¿Verdad que sí? Pero tú tienes que tomar la decisión.
O oyes la voz que te está diciendo que no lo hagas, o te dejas llevar por el impulso de los sentidos. Hay cosas que le gustan a los sentidos. Usted lo sabe bien. ¿Verdad que sí? Hay cosas que usted ve que se le van los ojos. No mire para el lado. No, yo veo a los hermanos. No, querida, tú sabes que mis ojos son solamente para ti. Mis ojos solamente están concentrados en ti. No sea mentiroso. Todos los hombres y todas las mujeres tienen una que otra vez una lucha con esas cosas. ¿Sí o no? No sea hipócrita. Porque voy a hacer una oración para que le caiga un rayo. Va a tener que venir un huracán. Pero a todos nos vienen malos pensamientos y malos pensamientos incluso impuros. El que me diga que es tan santo y santo, no, a mí nunca me viene un pensamiento. Y yo, pues tú eres un marciano o algo raro. Porque a todo, por eso es que la Biblia nos enseña a que no satisfagamos los deseos de la carne. Porque Dios sabe que vienen los deseos. Y hay gente que son esclavos de los deseos porque alimentan los deseos. Si usted se sienta en su computadora a ver algo que no debe ver, usted está alimentando sus deseos. Su carne va a reaccionar. ¿Sí o no? Eso es bien importante. Pero usted tiene una voluntad que ahí es donde usted toma las decisiones de hacer lo bueno o hacer lo malo. Y esa voluntad tiene que ser fortalecida con la palabra del Señor. Si usted no fortalece su voluntad, usted va a ser débil en su voluntad. Ay, es que no puedo. No, esta gente que siempre con su lengua mismo se atan. Usted dice, pero esto, ay, no, es que yo soy bien flojo para eso, yo no puedo. La palabra dice que tú eres enlazado con los dichos de tu boca. Eso te esclaviza. Esa palabra no puedo, no la debes usar solamente para decir no puedo pecar, no puedo hacer lo malo, no puedo odiar. Ahora, los frutos que habla la Escritura, que muchos dicen, no, los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene fruto, el Espíritu Santo es. Y fíjate que habla de un fruto, no habla de los frutos. Nosotros hablamos en plural, pero la Biblia te dice, el fruto del Espíritu es amor. Y del amor se deriva todo lo demás. El que ama no destruye, el que ama no odia, el que ama no guarda rencor. No busca lo suyo, no es egoísta. Amén. Y el amor de Dios ha sido derramado, Romanos 5:5, en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Yo tengo amor, yo tengo longanimidad, yo tengo paciencia, yo tengo todo lo que tengo. Necesito es ejercerlo. Siempre piense esto, Dios nunca va a demandarme a mí algo que no esté fuera, que esté fuera de mis capacidades. Si Él dice que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Si Él dice que yo puedo amar a mi enemigo, lo puedo amar. ¿Y cómo lo amo? Tomando una decisión de no desearle mal, aunque Él me desee a mí mal. Pagar bien con el mal que nos quieran hacer. Esa es la forma de Dios enseñar. Felipe lo aprendió muy bien. Esteban lo aprendió muy bien. Todos los discípulos. ¿Qué fue lo que hizo cuando mataron a Esteban? ¿Qué fue lo que él pronunció? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿De quién aprendió eso? De Jesús. Él pudo maldecirlo. Él pudo desearle que bajara un fuego del cielo y los consumiera. Tú sabes que los discípulos le sugirieron a Jesús, vamos a hacer que fuego caiga, porque no lo recibieron en Samaria. No lo recibieron. Y ellos le sugirieron a Jesús, vamos a orar como Elías, que fuego caiga y los consuma.
Y Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido, en otras palabras mías, yo no he venido a destruir la humanidad, yo vine a salvarla. Por eso la gente que usa a Dios como cuco, para meterle miedo a la gente, por eso es que ya mucha gente allá afuera no cree en el cristianismo, porque han usado el cristianismo, en vez de predicar buenas noticias, han estado predicando malas noticias. Pero pastor, ¿usted no cree en los juicios de Dios? Sí, pero eso será para después. A la gente lo que hay que predicarle son buenas noticias. Eso se enseña aquí. Mira, estas son las señales que vendrán en el futuro. Tú vas a ver esto. Dios va a derramar juicio, pero eso, yo no voy a estar aquí. Ninguno de ustedes va a estar aquí. ¿Para qué preocuparme por los caballos del Apocalipsis si yo no voy a coger caballo con él? Sí, ni de las copas. Yo no voy a estar. Falta un montón de tiempo para eso. Entonces quieren atraer a la gente a través del miedo, del temor. No. La gente tiene que venir a Jesús, no buscando escapar. Hay gente que está en las iglesias por miedo. Y si viene el rapto y me quedo. No, tú no vengas a la iglesia por miedo. Ven para tener relación y comunión con Dios. Amén. Sírvele a Dios por amor, no por miedo. La iglesia ha proyectado a Dios como un ogro. La gente se convierte, viene a la iglesia y lo que viene es a recibir palos y a crearles inseguridad de salvación. Si no viniste jueves, te queda. Si te vas antes de tiempo de la iglesia, te queda. Chavó Santa. Santa, no te preocupes. Ella no se va antes, ya se va la primera que sale, pero no. Por eso es que está cerquita de la puerta, mira ahí. Y ella dice, pastor, es que usted le mete hora y media ahí, Cheito me está esperando. Mire que ya no hay ponderosa, ¿la? ¿Sí? Sí hay. ¿Dónde hay ponderosa? En Río Hondo. No, Santa no salía de ponderosa, yo sabía dónde encontrarla después del servicio. ¿Ah? Sí. Y se me cogió de punto. Mira, va a salir en... Ay, Señor. ¿De qué yo estaba hablando? Ok. Es bien importante nosotros crear una buena conciencia conforme a la palabra de Dios para que la conciencia nos dirija. Pero debemos conocer lo que somos. Amén. Tú pregúntale a la mayoría de las personas que van a iglesia, pregúntale de qué se compone su ser. Y la mayoría no te saben contestar. Y es bien importante. Porque si tú quieres ser dirigido por el Espíritu, tienes que tener conciencia de qué es lo que en realidad tienes en el Espíritu. Como les dije ahorita, los frutos no son frutos del Espíritu Santo. Pregunto, ¿dónde es que da fruto todo árbol? En la rama. Él es la vid y nosotros ¿qué? Los pámpanos. El que en mí no lleva fruto,
Fíjate que te lo dice, en que en mí no lleva fruto, quiere decir que los frutos los tenemos que ejercer nosotros. Ahora, las obras de la carne son las obras de los sentidos. Ahí tú vas a encontrar que en las obras de la carne están todas las... Dice, fíjate que dice, no dice los frutos de la carne, sino obras. La carne no tiene fruto, sino obras. Ahí usted va a encontrar contiendas, disensiones, adulterio, fornicación, lascivia, cuanta cuestión mala hay. Ahora, todos podemos ser tentados en las obras de la carne. Ahora, está de ti tomar una buena decisión. Amén. Algo que es bien importante que usted tiene que saber para que el diablo no tome ventaja en usted y le traiga condenación. El hecho de que usted tenga un mal pensamiento o venga algo a su mente, eso no viene de usted. Ahora, usted lo puede aceptar. El hermano Kenneth decía, un pájaro puede volar por encima de mi cabeza, pero está de mí permitirle que haga nido en mi cabeza. A todos nos vienen malos pensamientos, a todos. El cristiano que me diga que no le vienen malos pensamientos no tiene cerebro. A todos. Ser tentado no es malo, malo es ceder a la tentación. Amén. Eso es importante. Todos vamos a ser tentados. La tentación nos viene a todos. Pero nosotros decidimos obedecer a la tentación. ¿Dónde lo decidimos? En el alma. El espíritu, por eso es que dice que el espíritu siempre está en contra de la carne y la carne contra el espíritu, porque se oponen entre sí para que no hagáis la voluntad de Dios. Usted sabe, usted no ha pensado, por ejemplo, me voy a consagrar más, voy a sacar tiempo para oración y todo eso. Ese es el deseo del espíritu. Pero la carne dice que no. La carne dice, estás cansado, de hecho no, tú no puedes. Y ahí tu voluntad, tú dices, bueno, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Por eso pasa mucha gente que deciden, saben lo que tienen que hacer, pero no tienen la voluntad para hacerlo, porque no tienen una voluntad fortalecida. Más le domina la carne que otra cosa. Eso le pasa a mucha gente que empieza el año haciendo resoluciones de voy a entrar en dieta. Y la que entra en dieta es la nevera. Porque se ajasan con todo lo que hay. Hay cosas que a usted le gustaría hacer, pero no tiene voluntad para hacerlas. Cuando digo no tiene voluntad para hacerlas, es que no se esfuercen a hacerlas. Voluntad tiene, pero no esfuerce esa voluntad. Y hay muchas cosas que debilitan la voluntad. Ok, vamos a seguir hacia adelante para poder. Ok, los frutos son ¿de qué? De nuestro espíritu, recreado. Usted tiene que desarrollar conciencia de que usted es una nueva creación, una nueva criatura. Ya yo no soy el Pedro que era antes. Yo fui hecho un nuevo Pedro. Tú sabes que en muchas ocasiones Dios le cambiaba los nombres a la gente para condicionarlos. La palabra Pedro quiere decir roca fuerte. Abraham le cambió el nombre.
y le puso Abraham, padre de mucha gente. Cada vez que llamaban a Abraham, él lo que oía era padre de mucha gente, padre de mucha gente. A mucha gente le tuvo que cambiar el nombre para poder enfilarlos a su destino. Porque la manera de pensar nuestra gobierna todo nuestro ser. Y los pensamientos se encuentran en el alma. Ahí es donde usted decide. Ahí es donde usted decide lo que va a recibir o lo que lo va a rechazar. Por eso es bien importante, y la Escritura te enseña, que renueves tu entendimiento. Si tú vienes del mundo, pensando como piensa el mundo, vienes a la iglesia y no renuevas tu mente, eres una nueva criatura, pero con una mente mundana. Y cuando hablo de mundana no estoy hablando de vicios y placeres solamente. Estoy hablando de manera de pensar, como piensa el mundo, con las inseguridades del mundo, con los temores del mundo. Se supone que usted renueve su mente y usted fortalezca su fe. Y usted se llene de amor, y cuando usted se llena de amor, eso echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Y usted no va a servirle a Dios por miedo, usted le va a servir a Dios por amor. Amén. Va a desear saber más de Dios por amor, no por miedo. No por miedo de quedarse en el rastro, como dice. Yo antes oía un predicador aquí que después cuando empecé a aprender las Escrituras, me di cuenta que lo que creaba era una inseguridad de salvación. Por cualquier cosita, tú perdías tu salvación. Yo creo que la salvación se puede perder. Yo no soy de salvo siempre salvo. Hago la salvedad. Aquel que no persevera hasta el fin, la Escritura lo dice que solamente los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Pero tampoco creo que tú vas a perder tu salvación por cualquier tontería. Y cuando yo examiné sus predicaciones, lo que creaba era una inseguridad de salvación. Y tú no puedes tratar de que la gente le sirva a Dios por miedo. La benignidad de Dios es lo único que te lleva al arrepentimiento. La bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Por eso en la gran tribulación dice que la gente en vez de correr hacia Dios, lo que van es a maldecirlo. Mucha gente lo que van a hacer es maldecir a Dios. Y por eso la gente esa que dice que Dios tiene el control, mire para que usted vea todo lo que está tratando de hacer el mundo, que va todo en contra de lo que Dios ha establecido. Ok, vamos a entrar en el alma, un momentito. En el alma nosotros tenemos el intelecto. Tenemos el razonamiento, ahí es donde razonamos, aquí en esta azotea, como dice, nosotros siempre señalamos aquí, pero ahí es donde razonamos las cosas. Y para usted tener un buen razonamiento, usted necesita saber la voluntad de Dios. Tenemos nuestra voluntad, el poder de decidir. Eso se encuentra en tu alma. Por eso dice la Escritura, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa se apartará de Dios. Acuérdese que la palabra muerte es separación. ¿Ok? Cuando la Escritura dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, era que estábamos separados de Dios. Al aceptar a Jesucristo nos volvimos a unir con Él. La Escritura dice que se une a Cristo, un espíritu es con Él.
Somos un espíritu con Él, mas tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Eso no lo tenía Abraham, ni lo tenía David, ni lo tenía ninguno de esos patriarcas. Eso lo tiene la iglesia. Y sin embargo, la mayoría de la iglesia no tiene conciencia de esa verdad. Por eso usted los ve cantando, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo desciende, cuando el Espíritu Santo mora en ellos. La Escritura dice que mora, que reside, que somos templo. Morar es vivir en un sitio. Pero lamentablemente nos hemos apartado de lo que enseña la Escritura para estar recibiendo revelaciones externas y filosofías de hombres. Y ahí es donde, en el alma, donde usted tiene sus emociones, sus sentimientos. Y las emociones son bien importantes, pero usted no puede servirle a Dios por medio de las emociones. Usted tiene que estar consciente de la presencia de Dios en su vida, aunque usted lo sienta o no lo sienta. Hay gente que piensa que por una persona empieza a llorar en la congregación, pues está cantando un cántico. Ay, el Espíritu Santo la está tocando. Posiblemente es emocional lo que tiene. ¿Cuántos de ustedes cuando ven películas no lloran? Yo soy un llorón. Hasta viendo, hay un programa que a mí me gusta ver, Restaura mi restaurante. ¿Cuántos han visto eso? Mi restaurante, sí. Que es uno que va con un marrón y ron, pero te lo dejan nítido. Y algunas veces él le tiene que hablar bien fuerte a la gente y decirle la verdad en la cara, porque de lo contrario tú no puedes cambiar una mente si no le dices la verdad. Aunque la persona en el momento le duela y te la rechace. ¿Cuántos testimonios ya no he oído yo en estos días de gente que viene aquí que dice, no, yo al principio cuando ya el pastor le dije, yo no vuelvo más aquí? Y a mí me gusta mucho ese programa y casi siempre termino emocionado llorando igual que los dueños del restaurante. Los otros días tuve que quitarme los espejuelos. Yo lo reconozco, yo viendo películas y cosas así que son, ¿sabes?, que apelan a los sentimientos. Pues, pero con los sentimientos tú no puedes servirle al Señor. ¿Tú no has oído la expresión esa? Es que no lo sentí. Yo siento. ¿Qué tú sientes? Tú no puedes servir a Dios por los sentimientos. El que quiera vivir conforme al Espíritu no se puede dejar ya por los sentimientos. Y los sentimientos son buenos. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Yo me acuerdo de un muchacho que en la iglesia cuando yo estaba comenzando, que le dio una bofetada a una hermana, dijo porque sintió del Espíritu. Y otro que sintió insultarlo. No, pero no te vayas lejos. Había un video en YouTube de un ministro que le da una bofetada a un tipo diciendo, el Espíritu me dice que ¡páquete! Así nada más yo digo, pues mi espíritu también, ¡páquete! Y ahí nos empaquetamos a las trompadas, de espíritu a espíritu. No venga a mí con ese cuento, el Espíritu Santo no va a hacer eso nunca. No, la gente son, todo lo que sienten, no todo lo que tú sientas, tienes que discernirlo a través de la palabra. Nosotros hace un tiempito yo oí un pastor que tenía la esposa enferma. Y dice que él estaba orando al Señor y que el Señor le dijo, no me da la gana de sanarla. Y así mismo se lo dijo a la congregación, y la congregación, amén, gloria a Dios.
Y después ese no fue Dios. Yo sin que me quede nada, ese no fue Dios que habló. Dios no, primeramente Dios no es así de malcriado. Y eso de no me da la gana, eso Dios no lo va a expresar de esa manera. Pero la gente se lo creyó. Pues ¿sabe lo que hacen con eso? Tratan de esconder su incredulidad. Igual que usa mucho la soberanía de Dios para decirle a los enfermos, no, Dios te sana si en su soberanía quiere. Eso es para esconder su incredulidad. Dios quiere sanar. Dios te quiere libre. Dios te quiere sano. Quien te quiere enfermo es el diablo. Quien te quiere atado en tu mente es el diablo. Jesús nunca le dijo a nadie, déjame orar al Padre a ver si quiere que tú seas sanado. Jesús nunca lo hizo. Pero es una buena excusa para quedar bien con todo el mundo. Yo voy a orar por fulano, pero si no pasa nada es porque Dios en su soberanía. Dios es soberano, ¿no? Eso es para quedar bien yo. Hay gente que no reciben, incluso hasta por su incredulidad, y tú no le puedes decir, mi hermano, ejerza la fe. Pues esos que enseñan así, le dicen a la congregación, no, usted no puede ejercer su fe. Usted no puede obligar a Dios con su fe. Pero es que yo no estoy tratando de obligar a Dios, yo quiero recibir lo que ya Él compró para mí en la cruz. Si alguien viene ante Dios para recibir salvación a través de Jesús, Dios en su soberanía no le puede decir, no, yo no te quiero salvar. Dios no lo puede hacer. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede violar su palabra. Dios no puede mentir. Si alguien viene al Señor a través de Jesús, Dios no lo puede rechazar. Él podrá tener la capacidad, pero Él se debe a su palabra. Cuando usted ejerce la fe, usted no está obligando a Dios, usted está recibiendo lo que ya Él compró para usted. La sanidad ya fue un hecho. Dios a mí no me tiene que sanar, ya Él me sanó, yo recibo esa salvación. Ya Dios, yo no tengo que pedirle a Dios salvación, ya Él proveyó la salvación, yo tengo que recibirla. Está disponible. Amén. ¿Usted es ese televisor que está ahí? Ese televisor no tiene que reclamar una señal. Ya la señal está en el aire. Si yo lo cambiara de canal con una antena que recibiera lo que ya está en el aire, así somos nosotros. Ya la sanidad ya está provista. Vamos a ponerlo de esta manera. Ya está en el aire. Nosotros somos los receptores que tenemos que alinearnos con la emisora que debe ser para que recibirlo. Esto es una parábola mía. Ya Cristo llevó todas mis enfermedades. Cristo, cuando yo acepté a Jesucristo, Jesucristo no murió por mí en ese momento, ya Él murió anteriormente. Ya Dios me perdonó los pecados de ayer, los de ahora y ya los de mañana. ¿Y cómo es eso? Sí. La misma sangre que me limpia hoy de cualquier falta que yo cometa es la misma sangre que me va a limpiar mañana. Es lo que, ¿usted entiende eso, verdad? Pero la iglesia ha hecho un revolú y algunas veces le andan pidiendo a Dios cosas que ya Dios ha provisto, que solamente usted lo que tiene es que recibirla por la fe. Yo no quiero obligar a Dios que me sane, no, ya Dios voluntariamente me sanó en la cruz a través de Cristo. Y yo lo que tengo es que creer eso y recibirlo. Yo no puedo con mi fe obligar a Dios que me salve porque ya Él me salvó.
Ya Él proveyó la salvación, ahora está de mí recibirla. Así de fácil es. Pero la mayoría de la gente que usan eso, no, Dios es soberano, están escondiendo su incredulidad y otros, lamentablemente, le han enseñado esa ignorancia. Soberano no quiere decir que Dios controla todo, sino que Dios es lo más grande que hay. Amén. Dios nunca va a contradecir lo que su palabra. Él no es hombre para mentir, ni para arrepentirse de lo que ya dijo. Ok, voy a terminar porque ya veo que usted, yo sé que yo puedo discernir la cara de hamburgues de algunos de ustedes. En vez de ver las caras, veo como dos panes así. Ok. Las emociones están en el alma. ¿Ok? Sentimientos. Bueno, no todos los sentimientos son buenos. ¿Estamos? Ok. Y tenemos el cuerpo. Y ahí es donde están nuestros 5 sentidos. Por donde la vía de los 5 sentidos. Tenemos la vista, tenemos el tacto, la audición, el olfato y el gusto. Eso nos fue dado a nosotros para nosotros poder lidiar aquí en este mundo físico. Pero este mundo físico que usted está viendo fue creado del mundo espiritual. Y usted tiene que tener conciencia de eso. Amén. Y todo esto que debes repasarlo, porque eso te va a ayudar para poder vivir una vida como debe ser, espiritual. ¿Estamos? Vamos a estar puestos de pie. Pregunto porque yo puedo cambiar el tema, pero yo quiero enseñarle a ustedes cuáles son los dones del Espíritu Santo. Y cómo operan. Y de eso es lo que vamos a estar hablando los próximos domingos. ¿Ok? Usted necesita conocer los dones del Espíritu. Porque hoy en día mucha gente dice tener los dones del Espíritu y no están operando en los dones del Espíritu. Y algunos están abusando de eso. Especialmente el don más peligroso que supuestamente muchos usan es el don supuestamente de la profecía. Ninguna profecía es para dirigir tu vida. Es para consolar tu vida, para consolación, exhortación, ¿y qué era la otra? Y edificación. No es para dirigir tu vida, no es para decir con quién te tienes que casar, dónde te tienes que mudar y qué tienes que hacer. Y el don de profecía es un don que se manifiesta instantáneamente, no es lo que sale de tu corazón. Hoy encontramos mucha profecía de corazón y entonces por eso es que como no se cumplen, la gente dice, no, este es un falso profeta, no, es yo no te puedo decir, te profetizo esto, te profetizo sanidad, si no viene del Espíritu. Yo no tengo que recibir sanidad por la profecía, yo recibo sanidad por la fe porque ya Jesucristo la compró. Digo esto porque alguien le estaba profetizando a un cantante, te profetizo salud, te profetizo. La profecía no es algo que tú puedes, porque a ti te da la gana. Usan el pasaje de Ezequiel cuando él profetizó a los huesos secos. Pero eso fue por el Espíritu, que Dios fue que le dijo profetiza, no fue que se le antojó a Ezequiel decir, ¿entiendes? No es lo que a mí se me antoje, yo profetizo sobre ti esto, yo profetizo, es una profecía bíblica, eso sale del corazón.
Tú puedes desear algo bueno para las personas, pero eso no es una profecía. Y eso viene espontáneo, eso viene de repente. No es cuestión que a ti se te antoja. Yo te profetizo una casa nueva, un carro nuevo. Eso suena bonito y la gente grita y da gritos de júbilo, pero eso es carnalidad. Y hoy en día se usa la profecía para dirigir vida, para dar ministerios. Y yo he visto mucha gente que le han profetizado ministerios cuando verdaderamente Dios no lo ha llamado. ¿Y qué pasa? Que se meten en el ministerio y fracasan. Y algunas veces lo que hacen es un revolú, porque Dios no lo llamó. Que aquel vino, aquel apóstol y me profetizó que yo era esto, que yo era lo otro. Usted tiene que tener cuidado con eso. La profecía lo que te puede es confirmar algo que Dios ya te ha estado hablando en tu corazón. Pero no te puede poner una carga. Cuando en tu corazón no está ni el pastorado, ni está nada, viene alguien y te profetiza, entonces tú entras en una carga porque eso no está en tu corazón, pero te dejas llevar por lo que aquel te profetizó. ¿Sabes cuántas profecías a mí me han dado? ¿Sabes cuántas han sido verdaderas? Si hay 3, y la mayoría de ellas por gente que ni me conoce. Pero a mí me han dicho, a mí me enviaron para África. Sabe Dios me hubiese sancochado allá con los chacazulos. Juga, chaca, juga. Y yo no tengo que ir a buscar nada para África. Pero lo que pasa era que el tipo yo le caía mal porque él le gustaba profetizarle a todo el mundo. Y yo le decía, no, esa profecía eso no es de Dios, eso eres tú que estás ahí. Ten cuidado, no le estés profetizando a la gente y diciéndole cosas que le pueden dañar su destino. Tienen un espíritu de sospecha. Allá en Guatemala creo que fue, uno de allá de Miami le profetizó de que una mujer iba a ser el presidente. Y fue la última que llegó en las elecciones. Pero ella se tiró a correr porque aquel le profetizó. Ella fue a Argentina y dijo que veo la copa, la copa esa de fútbol. Sí, la vio, pero era para otro lado, no para Argentina. Pero si tú ves a la gente, aleluya, gloria a Dios, hay que tener cuidado con eso. Tu vida la dirige el Espíritu Santo, no ningún hombre. Amén. Be blessed and be happy. Y nos vemos el próximo jueves. Estoy cansado, desde que iba. ¿Cuánto le daría un aplauso al Señor por su palabra? De verdad que ese alimento ciertamente nutre nuestro espíritu. Gloria a Dios. Vamos a aprovechar que estamos de pie, vamos a ponernos de acuerdo. Hay una serie de peticiones de oración. Vamos a poner nuestro corazón en esto. Vamos a orar por Tito Rivera. Tiene una condición en el hígado y pide sanidad, ¿verdad? Vamos a orar por Raúl Negrón, que es una persona que está padeciendo de pancreatitis. Por Heidi Pizarro, también tiene problemas del hígado. Vamos a orar por Michael y Suanet, oración por los dos, para que unas cadenas que ellos dicen que le siguen y sus padres practican la santería. Y vamos a orar por Nancy Pancorbo,
sanidad de cáncer. Esa dama enviudó hace 6 meses y está padeciendo también de depresión e intentó suicidarse. Pero vamos a enviar la palabra de libertad y vamos a enviar la palabra de sanidad y vamos a enviar la palabra de vida